Entendamos que para la conciencia, que es la que dicta qué es espiritual y no es espiritual, no existe la idea de vegetariano o vegano como espiritual o como mejor persona. Pero sí puede existir el llamado a que seas vegetariano como una forma de purificar tu cuerpo por un tiempo o por toda la vida. Pero crear un movimiento, creer que si yo hago eso soy más espiritual, ¿sí?, no es la forma adecuada de mirarlo. En la actualidad hay una tendencia bastante fuerte hacia buscar un estado de espiritualidad, ¿sí? O sea, de vivir desde la conciencia, que es algo que es lógico que el ser humano necesita para poder comprenderse a sí mismo, ya que lo que somos se encuentra dentro de nosotros y no fuera, como seguramente ya has escuchado si estás siguiendo mi contenido y vienes hace tiempo viendo todo lo que estoy compartiendo, ¿sí? Nosotros nos conocemos nuestra esencia cuando vamos hacia adentro, cuando nos adentramos a comprender lo que somos por encima de lo que creemos. Y en la actualidad hay muchos movimientos con respecto a ser vegetarianos o veganos que consideran, ¿sí?, que ese estado los lleva a un lado más espiritual, a un estado más profundo, ¿sí?, teniendo como mal visto las personas que comen carne. Entonces vamos a profundizar en esto y quiero que vamos juntos de la mano para que lo podamos observar, ¿sí?, si esto es así o no es así para los seres humanos. Primero tenemos que comprender que quien dice y quien pone el orden de qué es espiritual y qué no es espiritual no es el ser humano, ¿sí? Esto es muy importante comprenderlo, ya que el ser humano siempre está creando formas para manifestar lo que sería espiritual, lo que no sería espiritual, lo que sería de una forma y de otra forma. Y el que hace el movimiento este de creer qué es espiritual y qué no es espiritual, desde este lado humano, es el ego, ¿sí? Es esta estructura. Entonces nosotros, para poder llegar a comprender lo que es espiritual, tenemos que salir de ese lugar. O sea, tenemos que comprender que quien dice que algo es espiritual o no, es el universo. Entonces, tenemos que observar ese movimiento. En la naturaleza existen los animales que son herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. En el ser humano se discute mucho esto de si nosotros somos herbívoros, ¿sí?, o somos carnívoros, o si somos omnívoros, ¿sí? Pero en toda la tendencia, o sea, no en toda, pero en un porcentaje de la tendencia espiritual, está la gente que considera que ser vegetariano o ser vegano lo hace más espiritual, ¿sí? Esto es real que genera una sensibilidad dentro de la persona para poder percibir, está como más liviana la persona. Pero acá es importante comprender que esto no nos hace más espirituales, salvo que hayas sentido el llamado interno de ser vegetariano sin cuestionar al que come carne. Porque si vos estás cuestionando al que come carne y dices, por eso yo soy vegetariano, porque considero que yo estoy haciendo algo mejor que él, porque no mato a animales, hay que comprender que los seres humanos evolutivamente, ¿sí?, hemos llegado a vivir hasta el estado en el cual nos encontramos ahora a través de comer carne, ¿sí? Entonces nosotros no somos herbívoros de naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos que comprender que si una persona elige comer carne, no es menos espiritual que el que no la está comiendo, ¿sí? Entonces esto es muy importante comprenderlo, porque si no se genera una tendencia a ir hacia ese lugar creyendo que cada vez que yo voy hacia ese lugar soy una mejor persona y soy más espiritual. Y en muchos casos lo he visto a esto, no estoy hablando de algo que me contaron, algunas personas que elegían vivir a través de ser vegetarianos o veganos, se volvían muy sensibles y esa sensibilidad les quitaba fuerza y poder de esa energía que uno recibe cuando come carne para poder lograr ciertas cosas que son necesarias en la materia y empezaban a tener problemas económicos, ¿sí? O sea, me empecé a dar cuenta que muchas de las personas que eran vegetarianas o veganas estaban muy ligados
a conflictos económicos, ¿sí? Que muchos de ellos siempre están con problemas económicos, con problemas a expresar su energía masculina, esto de permitirse esa fuerza, ese poder que tiene la energía masculina. Entonces como que había una negación de esta energía que tiene que ver en algunos casos con la rabia y el enojo y que es necesaria para poder marcar los límites y para poder tener esa fuerza de salir, ¿sí?, en la materia a, se podría decir, generar esta conquista que es necesaria. ¿Sí? Cuando hablo de conquista me refiero a lo que nosotros podemos generar en este plano de la materia, ¿sí? Entonces, podía observar que eran comportamientos, que tienen comportamientos, no hablo de todos, ojo, hay gente que está siendo llamada a eso para purificarse y todas estas cosas, y me parece muy bien y me parece muy espiritual y muy consciente hacerlo. Pero hay otras personas que entran como a ese movimiento para sentirse más espirituales y formar parte como de una manada que siente que están haciendo las cosas mejor que otros. Y cuando el movimiento es así, que yo siento que estoy haciendo las cosas mejor que otro, desde este estado no estás siendo más espiritual, sino que más bien lo único que estás haciendo es elegir ser vegetariano, o sea, elegir no comer carne, ¿sí? Entonces tenemos que comprender aquí que desde este lugar no somos más espirituales, todo lo contrario, podemos estar alimentando el ego con más poder y con más fuerza al creer eso. Entonces nosotros, vuelvo a decirles, es importante comprender esto. Quien genera el orden de lo que es espiritual o no es espiritual, no somos nosotros los humanos, es el universo, es Dios, es la conciencia. Entonces la conciencia es la que se expresa y genera este orden. Y ayer, justamente viendo un documental, veía esta comprensión y cuán importante es los animales, por ejemplo, que se comen a los animales que son vegetarianos. Esto es muy interesante poder observarlo con esta profundidad. Resulta que si no existieran los animales carnívoros que comen carne, o sea, y que comen a estos animales que son vegetarianos, lo que sucedería es que estos animales vegetarianos o las especies vegetarianas terminarían con la naturaleza, acabarían con ella. Serían como depredadores que acabarían totalmente con la naturaleza. Entonces, puesto por Dios, por la conciencia, están los animales que comen a los carnívoros, a estos que son herbívoros, perdón, los carnívoros que comen a los herbívoros. ¿Para qué? Para generar un orden en el ecosistema, ¿sí? Y esto me hace recordar a un lugar que yo, por ejemplo, me gusta ir acá cerca de casa, y con la primavera estaba bien frondoso, muy verde se estaba poniendo, y de repente parece que habían pasado las vacas por ahí y habían quitado prácticamente todas las hojas, y parecía como que lo habían llevado un poco al invierno, al árbol, a toda la naturaleza que había ahí en ese lugar. Entonces, observen, es muy necesario los animales que comen a los herbívoros, porque si no hubiese esto, los herbívoros se expandirían, se volverían una plaga y dejarían por completo, dañarían, ¿sí?, los vegetales a un punto que los vegetales no podrían restaurarse a sí mismos. Observen lo que estoy diciendo. O sea, si los animales carnívoros no se comieran a los herbívoros dañarían la naturaleza a tal punto que la dejarían en un estado que no se podría recuperar. Y es gracias a los carnívoros, ¿sí?, que ellos no pueden hacer eso, porque los carnívoros los comen y por ende permiten que la naturaleza pueda seguir gestándose. De lo contrario, lo que harían es que se empezaría a extinguir la naturaleza. Observen, se extinguiría y por ende, al extinguirse, se extinguirían especies que están con vida. Entonces, el ecosistema está funcionando en un equilibrio. El poder comprender esto te hace saber que la conciencia que dice lo que es espiritual o no es espiritual al ser humano nos permite ser omnívoros si nosotros queremos, o sea, comer carnes y comer vegetales y estar en un punto de plenitud y de expansión muy profunda. En mi caso particular, yo no he sentido, por ejemplo, ser vegetariano, ni ser vegano, ni nada por el estilo, como carne y me gusta la carne.
Y en algún momento sentí un poco de culpa de decir, "Buah, yo no tendría que dejar, porque es verdad cómo mueren los animales". Y uno cuando ve en National Geographic o en estos canales ahí, cómo mueren y ponen naturaleza salvaje y todas estas cosas, hacen que el ser humano, como tiene una conciencia egoica que puede replantearse lo bueno y lo malo, empiece a decir, yo estoy haciendo el mal porque yo estoy comiendo animales y mira, mira qué fea la imagen de comer animales. Pero resulta que yendo a lo más profundo, que es la conciencia que permite que todo esto suceda, y que no solo lo permite, sino que genera un orden, un equilibrio, una armonía, a través de permitir y de crear y generar animales que se coman a los herbívoros para de esa forma poder cuidar a la naturaleza, genera un estado, ¿sí?, de comprensión y de equilibrio y de armonía. Entonces, fíjate, ¿por qué te dije que quien guía la experiencia es el universo y no es el humano? Es porque el universo ha creado este ecosistema para que nosotros lo podamos habitar, y por ende él mismo ha creado a los animales que son los que comen a los herbívoros, o sea, a los animales que se encargan de comerse a los animales herbívoros para que los herbívoros no dañen la naturaleza a un punto que, fíjate, la destruyan y por ende se queden ellos mismos en un punto de extinción por acabar con la naturaleza. ¿Ven qué extraordinario es poder comprender y adentrarse a la conciencia, no a la humana, porque la humana es la que siempre está diciendo bien o mal y cree que es espiritual y que no es espiritual, sino a la conciencia profunda, la del universo? Y a través desde ese lugar poder comprender que nosotros a veces tenemos creencias espirituales que nos hacen sentir que nosotros somos más puros que otros, cuando realmente la conciencia que nos ha creado a nosotros y a las otras especies ha creado también eso para generar una armonía en la naturaleza. Entonces, muchas personas que comen vegetarianos y veganos creen que esta es la forma más espiritual y más sagrada. Pero realmente en lo profundo no es así. Porque, como te dije, la conciencia que nos ha creado a todos y que ha creado este planeta Tierra permite y ha creado animales que se encargan de comerse a los animales herbívoros, ¿sí? Y de esa forma generar este punto de armonía que existe y este equilibrio en el cual nosotros vivimos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque probablemente puedas estar hasta sufriendo el hecho de estarte alimentando de la forma que te alimentas, si no has sido llamado a hacerlo, ¿sí?, y creas que lo tienes que sostener. Y esto es muy liberador, poder comprender que decir, la conciencia, el universo, ha creado este orden en el cual yo de repente me he desalineado, porque no he sido llamado a eso, pero lo hago para poder pertenecer a cierta tribu, a cierta gente que creemos que somos más puros, y estoy sintiendo que me levanto todos los días cansado y que no tengo fuerza. Vos te vas a dar cuenta si el espíritu, la conciencia te está llamando a esa purificación de una forma genuina, porque siempre vas a tener poder para afrontar las decisiones en las cuales te encuentras. Pero si vos estás en un punto de escasez económica, de no fuerza para poder marcar el territorio necesario en este plano de la materia y poder tomar ciertas decisiones, que son decisiones que tienen que ver con esa fuerza, con ese poder y que están en el instinto, incluso de algunos animales carnívoros, es que hay un conflicto en tu vida. Y esto me puede decir, no, Lucio, pero es que no es así porque lo estás viendo de una forma. Pues yo te diría que hagamos lo que tenemos que hacer, que es ciencia de la espiritualidad. O sea, ¿cómo hacemos ciencia de la espiritualidad? Es viendo el hecho en el cual te encuentras. Si en tus hechos hay muchos conflictos con respecto a sentirte débil, a que te falta fuerza, que notas que te está faltando energía para tomar decisiones necesarias, para poder vivir de forma abundante en el plano de la materia, probablemente lo que está sucediendo es que te tendrías que replantear esa forma vegana, vegetariana de vivir
y necesitarías integrar esta otra energía que es la que te va a permitir tomar decisiones necesarias, ya que en los alimentos hay información y hay energía, y el juicio que nosotros podemos tener hacia lo que nosotros hemos visto con respecto a la muerte, algo que el universo no ve de esta forma, ¿sí? Por eso lo permite, ¿sí? El universo permite la muerte de la forma en la que nosotros la podemos ver en los animales, porque no hay un juicio hacia la muerte en él, ¿sí? Como el que tiene el humano de, no, es que eso parece que está mal, no hay que matar animales y estas cosas. Y ojo que no estoy avalando con esto, no quiero que se saque de donde estoy hablando esto de que yo estoy de acuerdo con que los animales sean explotados como los explotan para generar dinero. No me refiero a eso, porque eso sí estoy totalmente de acuerdo, que eso está mal, ¿sí? O sea, el hecho de la explotación que hay con respecto a los animales, la forma en la que los crían, ¿sí? Cómo los alimentan para reproducir, para poder traerlos al ser humano de la forma en la que los traen, ¿sí? Pero saliendo de ahí, de este punto, tenemos que comprender que no está mal comer carne, ¿sí? Si nosotros vamos a las tribus y demás, podemos ver cómo los ancestros comían los animales, incluso los cuidaban porque a través de ellos tenían la piel y también tenían la carne como fuerza, ya que la carne también les daba energía como calor para poder salir a cazar, y de esa forma es que hoy podemos estar con vida y la especie humana no se extinguió, porque hubieron seres humanos que comieron carne, ¿sí? Y que tuvieron que enfrentarse a animales que tenían mucha fuerza y poder, obviamente, tener que cazarlos y defenderse delante de ellos. Entonces comprendamos que para la conciencia, que es la que dicta qué es espiritual y no es espiritual, no existe la idea de vegetariano o vegano como espiritual o como mejor persona. Pero sí puede existir el llamado a que seas vegetariano como una forma de purificar tu cuerpo por un tiempo o por toda la vida. Pero crear un movimiento, creer que si yo hago eso soy más espiritual, ¿sí?, no es la forma adecuada de mirarlo. Entonces, esta es la enseñanza de la naturaleza en nuestras vidas, ¿sí? Porque quizás estás metido en un movimiento que te está generando este malestar, este cansancio, esta falta de fuerza y de energía, pero la sostienes porque todavía no había llegado esta información a tu vida. Y la información es justamente esta. No eres más espiritual porque eliges ser vegano o vegetariano, ¿sí? Si te sientes mejor hacerlo, está buenísimo y justamente vas a tener el favor de la vida. Pero si la vida no te está llamando a eso y lo haces por querer formar parte de ser espiritual, vuelvo a decirte, no estarías siendo más espiritual, todo lo contrario, estarías alimentando tu ego, generando esfuerzo, sufrimiento para sostener algo que la vida no va a avalar. Y por eso es que te encuentras en el estado que te encuentras, ¿sí? Es muy interesante observarlo desde la mirada profunda que es la del universo, que es el que permite que las cosas sucedan. Entonces, este contenido es para que te replantees la forma en la que estás experimentando esta realidad y veamos desde este lado profundo, consciente del chamanismo, que aprendemos la sabiduría de la naturaleza en nuestras vidas. Y a través de esta sabiduría podemos comprender qué es lo que la conciencia quiere para nosotros. Porque sí hay una realidad, y es que quiere que vivamos de forma abundante, ¿sí? Como lo es abundante la naturaleza. Y es abundante porque permite los ciclos y el equilibrio a través de generando que especies, ¿sí?, puedan generar en otras especies un punto, se podría decir en algunos casos, final, como la muerte, ¿sí? Cuando se produce esto, lo que sucede es que se genera esta armonía. Y esto lo veía en un tigre que tenía muchos kilómetros, los tigres son muy solitarios, tienen muchos kilómetros que él patrullaba de forma diaria y tranquila. Y lo que él hacía era cazar a los animales que eran vegetarianos para que de esa forma, ¿sí?, no acabaran
con los vegetales, ¿sí? Porque si no pasa esto, vuelvo a decirte, fíjate, qué profundo, qué extraordinario que es el universo. Cómo me pone así como un niño lleno de energía y de vida. Porque de esa forma, el vegetal se le quitan las hojas o el fruto, pero queda con la energía base de poder restaurarse. Pero si no viene el carnívoro a comerlo, este animal en su instinto puede que si empieza a reproducirse, va con toda su familia y se creen muchos, van a ir como una plaga, que es lo que ha pasado en muchos casos, cuando vienen plagas de langostas, y se comen todos los frutos. Porque justamente la plaga es el exceso, que necesita de alguna otra forma llegar a un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio lo logra el universo cuando nosotros entramos en el sentido de la vida, que esto es algo que hablamos en la sanación en 3 pasos. Que de paso, si no la conoces, te invito a que puedas conocerla, a que puedas adentrarte a sanar tu vida en 3 pasos, comprendiendo el sentido de la vida y volviendo al origen. Y si te interesa, obviamente, la formación en chamanismo, que es esta parte también de la naturaleza, de la cual estoy hablando, en la cual nos estamos comprendiendo y nos estamos alineando con la sabiduría de la naturaleza, que es la sabiduría más profunda, la que nos trasciende a nosotros y de dónde venimos. Para eso está justamente el camino de lo que es la sanación, acudiendo al llamado de la naturaleza. En este momento estamos acudiendo al llamado de la naturaleza, lo que la naturaleza tiene para enseñarnos, ¿sí? Y que es hermoso y que es grandioso. Entonces, comprendiendo esto, creo que se puede quitar el velo de qué debo o no comer y entramos en algo mucho más profundo, que es el sentido de la vida para poder experimentarla de algo más profundo y que no nos quedemos trabados en el alimento, como puede suceder en muchos casos, ¿sí? Así que, familia, te invito a que puedas compartir este contenido con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos y podamos de esta forma adentrarnos de una manera más profunda, poder comprender la naturaleza y lo que nos rodea y dejemos de aterrorizarnos por este tipo de cosas, ¿sí? Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo.